La historia es un río que se nos desborda en el presente. Este es un momento para la memoria. Corría el año de 1955. Los dos bloques más poderosos del planeta se enfrascaban en una supuesta guerra fría que para ciertos países era caliente. En México, el proyecto de la modernidad priista tomaba forma. El gobierno de Ruiz Cortines le daba el voto a la mujer a nivel nacional, el crecimiento y la industrialización de las urbes avanzaba a pasos agigantados con sus inercias. El éxodo de millones de campesinos a las grandes ciudades del país era la realidad del momento. Personas de los estratos más pobres dejaban la austera vida del campo buscando el sueño citadino, la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. La Revolución Mexicana y la lucha cristera habían quedado atrás. Sin embargo, los ecos de la barbarie aún resonaban en la vida de un país que soñaba con ser una potencia mundial. El recuerdo de los fusilados frente a los muros de adobe, los rebeldes colgados de los árboles y el olor a la pólvora de los Mauseres vivían en el imaginario mexicano como una sombra permanente. Por esos años salía a la luz una de las novelas más influyentes en la literatura mexicana y latinoamericana. Un escritor de aire tímido, proveniente de las entrañas rurales de Jalisco, don Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, había soñado con un pueblo de características muy peculiares. Un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se disolvían en una tempestad perpetua que erosionaba las calles empedradas y las casas de adobe. Un sitio donde el soplido del viento agitaba los murmullos de sus fantasmas. Un poblado sombrío donde la vida y la muerte se abrazaban tan intensamente que costaba trabajo establecer dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Estamos hablando de Comala, el lugar donde se desenvuelve la novela de Rulfo, la cual lleva por título el nombre de uno de los personajes más simbólicos de la literatura mexicana, Pedro Páramo. La novela de Rulfo llegaba para romper con muchas de las convenciones literarias de la época. Para la crítica cultural más conservadora, su estructura caótica era una falta de respeto al canon. Sin embargo, para otros sectores literatos, Pedro Páramo era una novela fuera de serie que había llegado para revolucionar el mundo de la literatura. Gabriel García Márquez, premio Nobel y precursor del realismo mágico, cuenta emocionado cómo en una etapa de bloqueo creativo, el escritor colombiano Álvaro Mutis le entregó una pequeña edición de Pedro Páramo mientras le decía: «Lea esa vaina, carajo, para que aprenda». García Márquez hizo caso al consejo de su amigo y se topó con una obra que no le permitió despegar el ojo hasta haberle dado 2 lecturas en una misma noche. Fue del onírico pueblo de Comala donde García Márquez encontró la inspiración para crear su Macondo en la novela 100 años de soledad. Con Pedro Páramo, Juan Rulfo logró atrapar la esencia de un país de fuertes pasiones y contrastes, donde la modernidad occidental convive con las leyendas y los mitos. El amor y la solidaridad charlan con el egoísmo y la traición. Un pueblo que carga consigo al fantasma de la violencia, que habla con sus muertos de ahora y siempre. Comala es un país de murmullos y ese país se llama México. Recordamos entonces la famosa novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, que se publicaba un día como hoy, pero de 1955.